vimos algo muy claro y es que las alcaldías en este caso se sostienen del impuesto a actividad económica. Más del 90% de los presupuestos municipales vienen del impuesto a actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estrangular a los pocos comerciantes que existen? No, eso no puede ser. Quiere decir para nosotros aumentar la base de contribuyentes comerciales, y te lo pongo en una cifra muy clara. Cuando llegamos a la gestión teníamos alrededor de 960 contribuyentes comerciales. Cuando salimos de la gestión teníamos más de 2.000 contribuyentes comerciales. No es que cada uno paga más, no, cada quien paga lo que le toca, pero, porque además hay temas de evasión que hay que evitar, pero tenemos más gente que paga, pero generamos una comunidad comercial mucho mayor. ¿Cómo? Abriendo las puertas de la inversión, ¿no? Con incentivos, y el principal incentivo es que no haya corrupción. Exacto. El principal incentivo es que hayan instituciones que funcionen, que no te pidan licencias por debajo de cuerda, te cobren otras cosas que no son. Entonces, si la institución es transparente, es sana, es confiable, pues ahí vas a tener inversión. Si hay una institución que cuide el Estado de Derecho, entonces ahí vas a tener inversión, y eso fue lo que hicimos en el Hatillo. Nosotros apoyamos el sector privado, apoyamos la inversión, generamos pues condiciones para que la gente, en un contexto muy difícil, porque estamos hablando de años 2018, 2019, luego vino la pandemia, que fue una tragedia entre 2020 y 2022, y con todo eso nosotros logramos generar inversión en nuestro municipio. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Se Dice Podcast, el podcast de la institución que promueve y defiende y genera conocimiento sobre la libertad individual, el libre mercado, el respeto y garantía de los derechos de propiedad, el Estado limitado y la búsqueda de la paz. Siempre en este programa tratamos de encontrar momentos y foco para el debate, la reflexión y de los temas que abordan los ciudadanos, siempre en la búsqueda de las ideas y el funcionamiento de la libertad. Y hoy tenemos el gusto de tener al profesor y exalcalde del municipio de Latillo, o mejor, exalcalde, fuiste alcalde del municipio de Latillo, ¿de qué año a qué año? 2017 al 2025. 2017 al 2025, oye, con una labor extraordinaria, por eso me encanta tenerlo aquí para que nos cuente las ideas de la libertad en acción desde el punto de vista de la gestión local, ¿no? Porque yo creo que tú, Elías, fuiste un innovador urbano, o has sido, y seguirás siendo, porque donde quiera que estés seguramente vas a continuar con esta labor de llevar a la práctica ideas innovadoras para el beneficio de los ciudadanos, porque al final de cuentas un gestor local lo que hace es beneficiar a la comunidad, porque la representa, ¿no? Así es. Entonces yo quisiera que me contaras cuáles fueron los retos y los desafíos que como alcalde tú tuviste, y a la vez cómo pusiste en la práctica políticas liberales exitosas, que ya, como llamamos a los que creemos en estas ideas, en el tema de la ciudad, en tu municipio, porque el municipio es la ciudad, ¿no? De la ciudad de Latillo, que está tan bonito, tan atractivo, y bueno, ya me contarás cómo hiciste todos estos incentivos también para la inversión. Gracias, Rocío, por este espacio y gracias por toda tu lucha en favor de la libertad. Esto es una institución muy importante, se dice. Gracias. Y bueno, yo creo que de alguna u otra forma se va entendiendo más que pues el ser humano tiene que ser el motor del país, el motor de la economía, y que el ser humano pues como hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, pues nace con libertad. Y por eso es que nosotros hemos abogado por este principio y lo hemos puesto en práctica en donde nos ha tocado pues desempeñarnos. Yo en mi caso vengo del sector privado, yo digo que soy un tipo prestado a lo público, vengo del sector privado, tuve una gran experiencia en el sector público y ahora vuelvo a mi esfera privada, que es además de lo que vivo. Y te puedo decir que claro que hay formas de plasmar nuestra visión en el sector público. Nosotros encontramos un municipio que estaba como buena parte del país. Cuando tú lo veías en sus distintos ámbitos, desde el punto de vista gerencial, un municipio quebrado, que no generaba recursos,
desde el punto de vista urbano, un municipio tristemente caotizado, sin planificación urbana, municipio que estaba siendo víctima de un crecimiento absurdo, además mal orientado. Nosotros no estamos en contra del crecimiento, pero sí estamos en contra de la irresponsabilidad urbana y de la no planificación de una ciudad. Un municipio que era de los más peligrosos de la ciudad, le decían la meca del secuestro, un municipio cuyo sistema de salud estaba totalmente destruido, el sistema educativo, bueno, como lo está en buena parte del país. Nosotros nos dedicamos en las distintas áreas de la gestión a transformar realidades, haciendo pues llevando a cabo un plan que habíamos preconcebido. Teníamos un diagnóstico claro de lo que teníamos en el municipio y llevamos a cabo un plan, además llevado a cabo por las personas que encontramos que eran los mejores para los cargos que ocuparon, no por mis amigos, no por personas que estaban allí por afinidad mía o con un partido político, no, personas que estaban allí porque su hoja curricular pues nos indicaba que eran personas aptas, idóneas, y gracias a Dios no nos equivocamos. Recuerdo en un primer momento al comisario Javier Gorriño, en paz descanse hoy, en la Dirección de Seguridad Ciudadana. Nosotros pasamos a ser el municipio más seguro de la ciudad, y lo digo sin complejo, trabajando de forma articulada con todos los entes de seguridad del Estado venezolano. En materia de seguridad creamos la Academia de Poliatillo para formar a nuestros funcionarios en convenio con la UNES, creamos el Centro de Control Integral, las cámaras con cámaras de última tecnología, sistemas que hoy tienen en otros municipios como Chacao, fuimos nosotros pioneros en el Hatillo, creamos un sistema distinto, operativo a nivel de patrullaje, y también un sistema de remuneración en este caso, a los funcionarios de Poliatillo, que ha sido pues un esquema novedoso, importante, en donde, por ejemplo, el funcionario obtiene parte de la multa, 30% de la multa que el funcionario de Poliatillo impone, pues va al bolsillo directamente del funcionario. 10% al bolsillo de su supervisor. Y de esa manera acabamos con el llamado matraqueo, acabamos con la mala praxis policial, tuvimos medidas muy duras, aleccionadoras, y bueno, generamos toda una dinámica virtuosa, ¿no? De buenas prácticas, de hacer bien las cosas, de meritocracia. Implantamos una cultura de trabajo, y eso lo llevamos a todas las esferas de la gestión. Puedo contarte, por ejemplo, a nivel de salud. Miren, el sistema de salud público del país está hecho para no funcionar. Es imposible que el Estado pueda mantener el costo del sistema de salud. Es absolutamente imposible. Más cuando no tienes un sistema de seguridad social que funcione. Nosotros hicimos un sistema público-privado de salud. Fuimos pioneros en esto. Me decían que yo era el alcalde burgués, que yo estaba privatizando la salud, que eso era una locura. Yo les dije algo muy claro: los servicios que Salud del Hatillo estaba haciendo gratuitos, siguen siendo gratuitos. Pero hay servicios adicionales que ahora vamos a prestar, gracias a una alianza público-privada, que son servicios pagos pero a muy bajo costo, y gracias a ese bajo costo nosotros podemos financiar el sistema público, y un sistema que se autosostiene, se autofinancia y funciona. Te lo digo en cifras, el resultado de esto, Rocío. Nosotros en el 2017, la Alcaldía de Hatillo, en su Dirección de Salud, atendió alrededor de 6.500 personas en el año. Cuando yo entregué el gobierno del año 2025, atendimos a más de 125.000. Ve tú el incremento de 6.500 a 125.000. No solo que atendemos a mucha más gente, sino que atendemos mejor a la gente, sino que tenemos nuevas especialidades para la gente. Entonces, bueno, tú me dirás qué funciona y qué no funciona. No, y la gente está dispuesta a pagar. La gente está dispuesta a pagar cuando se hacen las cosas bien, cuando ve que tiene una remuneración, un retorno que se traduce para ellos, en este caso, en salud, en servicios. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, con el sistema fiscal. Nosotros no aumentamos los impuestos en la alcaldía, pero sí cambiamos, transformamos el sistema fiscal. Cuando llegamos a la alcaldía, imagínate, la recaudación era trimestral. O sea, el contribuyente pagaba en abril lo que se causaba en enero.
en el año 2018 con más de 1.000.000% de inflación, tú te puedes imaginar con los recursos que contábamos para trabajar. Claro. Hicimos la reforma fiscal más importante en la historia del municipio. Pasamos, los contribuyentes dejaron de pagar trimestral, ahora pagan mensual los contribuyentes ordinarios y quincenal los contribuyentes llamados especiales. Exacto. ¿Para qué? Para generar un flujo de caja para que la gestión tenga cómo trabajar. Pero vimos algo muy claro, y es que las alcaldías en este caso se sostienen del impuesto a actividad económica. Más del 90% de los presupuestos municipales vienen del impuesto a actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estrangular a los pocos comerciantes que existen? No, eso no puede ser. Quiere decir para nosotros aumentar la base de contribuyentes comerciales, y te lo pongo en una cifra muy clara. Cuando llegamos a la gestión teníamos alrededor de 960 contribuyentes comerciales. Cuando salimos de la gestión teníamos más de 2.000 contribuyentes comerciales. No es que cada uno paga más, no, cada quien paga lo que le toca, pero, porque además hay temas de evasión que hay que evitar, pero tenemos más gente que paga, pero generamos una comunidad comercial mucho mayor. ¿Cómo? Abriendo las puertas de la inversión, ¿no? Con incentivos, y el principal incentivo es que no haya corrupción. Exacto. El principal incentivo es que hayan instituciones que funcionen, que no te pidan licencias por debajo de cuerda, te cobren otras cosas que no son. Entonces, si la institución es transparente, es sana, es confiable, pues ahí vas a tener inversión. Si hay una institución que cuide el Estado de Derecho, entonces ahí vas a tener inversión, y eso fue lo que hicimos en el Hatillo. Nosotros apoyamos el sector privado, apoyamos la inversión, generamos pues condiciones para que la gente, en un contexto muy difícil, porque estamos hablando de años 2018, 2019, luego vino la pandemia, que fue una tragedia entre 2020 y 2022, y con todo eso nosotros logramos generar inversión en nuestro municipio. Fíjate qué importante todo lo que estás contando, porque son, políticas públicas exitosas para una gestión en beneficio de la sociedad, y además creaste todos estos incentivos para que la gente viera al Hatillo como un municipio atractivo para invertir. Claro. Y eso genera riqueza, genera empleo y beneficios para el municipio. El tema de los incentivos de la política fiscal ahorita tiene un problema gravísimo, que la gente, todos los empresarios hablan de la voracidad fiscal, claro, del exceso de impuestos que están ahorcados, porque no hay incentivos, sino es pago y pago de esto y pago de esto. Pero ¿por qué pasó eso? Porque el país, el gobierno nacional sobre todo, se acostumbró a vivir de la renta petrolera. Cuando pasaron los años de bonanza petrolera, ellos acabaron con la producción petrolera, entonces se quedaron sin esos ingresos. Yo siempre digo, mira, los políticos lo que les gusta es gastar el dinero, pero no saben producir dinero. El dinero de los demás. El dinero además de los demás. Es literalmente así. El político llega con una mentalidad de gastar el dinero de los demás, pero tristemente no llega con la mentalidad de producir dinero. Entonces, producir dinero no puede ser solo a través de asfixiar a los contribuyentes, a los comerciantes que sobreviven. No, debería ser, en el caso que ponía el ejemplo del Estado venezolano, se malacostumbraron a la renta petrolera. Cuando ya no la tenían, entonces empezaron a buscar de dónde sacar los fondos, y de dónde vieron, bueno, de los recursos fiscales, de los que provienen a través del fisco, y empezaron a generar, yo me acuerdo, ¿por qué viene la ley de armonización tributaria? Con la cual yo no estuve de acuerdo, porque me parece además que es inconstitucional, claro, porque los municipios tienen autonomía fiscal. Pero fue un problema grande que tuvo el chavismo con sus alcaldes, no con los alcaldes de oposición. Los que subieron los impuestos aberradamente fueron los alcaldes del chavismo, porque viendo que antes el situado constitucional les llegaba directo, los recursos del gobierno nacional les llegaba a montones, ya el gobierno nacional no tenía recursos para repartir. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los alcaldes de oficialismo sobre todo se dieron a la tarea de aumentar impuestos, de crear nuevos impuestos, y la forma que el mismo chavismo tuvo para ponerle coto a esa situación fue crear la ley de armonización tributaria. En vez de crear una ley de federalismo fiscal o descentralización fiscal, ahí o trabajar en función de eso. Pues. Yo fui a la Asamblea Nacional, acompañado por varios alcaldes en el año, no recuerdo si fue 2021, donde hicimos una propuesta de ley para descentralizar la alícuota del IVA, de manera que del 16% del IVA, 10% vaya al gobierno central, 4% vaya a las gobernaciones de este país y 2% vaya directo a los municipios de este país, de manera de que
bueno, usted ve que los gobiernos regionales no tienen recursos para nada. Usted va a cualquier lugar de este país, en el interior del país, y Sí, es eso está dramático. destruido. Dependen absolutamente de los recursos que mandan de Miraflores. Nosotros tenemos que trabajar de manera seria en una ley de hacienda pública estatal, por ejemplo. Tenemos que descentralizar todas las leyes que rigen la materia fiscal del país, de manera que los municipios, mira, yo conozco municipios de este país, Rocío, que recaudan 300, $600 al mes. ¿Qué puede hacer un alcalde con Imposible. $600 al mes? Eso no hay forma, eso no es viable. ¿De qué vive? Bueno, del situado constitucional, de recursos del Consejo Federal de Gobierno, pero tristemente, por la dinámica política que hemos vivido, esos recursos también vienen atados a ciertas lealtades políticas, ciertos procesos ahí de manipulaciones, de presiones. Y eso no es lo que puede querer el país. Yo creo que hay que aprovechar este momento histórico que vivimos en Venezuela, bueno, para profundizar también en la descentralización, en el federalismo, en el Sí. cual nosotros creemos Sí, y sí. que está consagrado en la Constitución. Exacto, que en La el artículo descentralización 4, existe en la Constitución Venezuela es un estado y es federal. el modelo político territorial que adopta nuestra Constitución, de la cual nosotros debemos ser garantes. Exacto, sí, nosotros aquí en CEDICE estamos trabajando un piloto sobre federalismo fiscal y justamente la primera persona que nos reunimos fue allá en tu alcaldía. Así es, lo recuerdo bien. Con la persona a cargo para que nos diera más o menos una información y bueno, queremos hacer un simulador también para que la gente sepa cuánto paga pues de impuestos, Sí. porque a lo mejor el ciudadano común no sabe, el empresario porque se ahoga, pero nosotros también pagamos impuestos y además lo que paga el comerciante, el empresario se recarga en el Sería consumidor. bueno que veas Pues. cuánto pagues, pero también en qué se invierte. Y en qué se invierte, lo que tú pagas. exacto. Porque yo digo, mira, si el ciudadano ve ese retorno en que las vías estén bien, Exacto, en que haya los iluminación servicios en la calle, en básicos. que los servicios públicos funcionen, la gente va a pagar. Claro. La gente va a pagar con gusto, porque todos entendemos que alguien paga la factura. Antes, ¿quién la pagaba? El Estado paternalista. El Estado paternalista, bueno, quedó Se acabó. totalmente quebrado, entonces ahora pagan los ciudadanos. Claro, claro. Y siempre al final, de una u otra manera, quien paga es el ciudadano. Sí, y bueno, como decía Friedman, no hay almuerzo gratis, ¿no? Siempre alguien paga, Alguien paga eso. por eso. Y bueno, y el consumidor es el que más se afecta, pues, con todas estas políticas de intervención del Estado en toda la vida ciudadana, porque el tema de la devaluación y de la inflación y la hiperinflación, pues eso no tienes una moneda que tenga un valor Sí. que te permita adquirir lo que tú quieras y dejar tus ahorros y yo un siempre legado. he dicho y he pensado que el robo más grande que le pueden hacer al bolsillo a una persona es la inflación. Es la inflación. Porque la inflación te licúa tu salario, te licúa tus Totalmente, ingresos, totalmente. teniéndolos en el bolsillo, te los quita, te los borra. Y bueno, y eso se da tristemente por una práctica irresponsable del Estado. Es el impuesto más perverso que pueda Así sufrir es. una sociedad, ¿no? Y lamentablemente, pues, no se ve una práctica para contrarrestar eso, pues, porque ahorita la crisis económica está fundamentada en eso que llaman la brecha, ¿no? Como dice La brecha Arturo cambiaria. Olivera, hay que estar pendientes de la brecha que nos afecta Ojo, grandemente. yo creo que en algunos momentos se han hecho esfuerzos para mitigar esto, Sí, pero es un mal que viene, que existe y mientras no se resuelva eso, yo creo que va a ser muy difícil que la economía pueda realmente pues enderezarse. exacto. Yo sé también, Elías, que tú has trabajado mucho el tema, nosotros le llamamos ecología de mercado, pero es la ecología desde el punto de vista de que, bueno, la asignación de los derechos de propiedad. Pues, o sea, el tema ambiental y el tema ecológico tiene que ver con que lo que es Sí. de todos no es de nadie. Sí, En la medida en que tú asignas derechos de propiedad, pues hay un dueño que se va a ocupar y preocupar por eso. Sí. Y sé que tú has trabajado mucho y trabajaste allí también en el Latillo, esta Sí. cosa de la ecología urbana, Sí. de todo este tipo de cosas, y que la gente entienda, que el ciudadano del Latillo y de todo el país entienda, oye, que eso es un recurso importante para tu bienestar y tu calidad de vida, ¿no? totalmente. Tú sabes que en esto de la ecología hay una gran... Yo diría que hay una gran hipocresía, te lo digo. Ujú. Sobre todo pensándolo a nivel urbano. Porque ecología no es dejar un sitio sin que se toque, exponiéndolo a que sea víctima de lo que se pudiera llamar como un desarrollo irregular. Es decir, tú dejas un terreno, fíjate, y eso nos pasó, y lo digo,
con la zona protectora de Latillo, la zona rural de Latillo en buena medida. La decretan zona protectora en los años 70. 50 años después, ni la protegiste ni la desarrollaste. ¿Qué tienes allí? Bueno, hay personas con derechos históricos allí, pero hay otras personas que llegaron y empezaron pues a construir allí de una manera totalmente irregular, sin planificación, sin servicios. Bueno, eso es ecología. Eso, obviamente, dañaron cauces de quebradas, talaron árboles, hicieron cualquier cantidad de... no hay aguas negras. Eso genera un daño ecológico, pero también un daño urbano bestial. Eso se ha repetido en casi todas las ciudades de este país. Creemos que somos ecológicos porque no tocamos algo, pero tampoco lo protegemos. No, yo creo en el desarrollo, pero creo en un desarrollo sustentable. Yo creo en un desarrollo donde haya parques, donde haya áreas verdes, donde hayan espacios para la educación, donde hayan espacios para la salud, donde hayan distintos tipos de zonificaciones que coexistan. Mira, la ciudad de Caracas es víctima de esto. La ciudad de Caracas se desarrolló bajo el esquema de desarrollo de la ciudad de los años 70, que decía, además un esquema americano, que decía que tú tenías el downtown, que era la zona comercial, la zona donde hacía vida las personas, y luego tenías la periferia, los que llaman los suburbs, los suburbios, que son las ciudades satélites. Entonces, el Hatillo surgió como una ciudad satélite. Usted pasa el túnel de la Trinidad y se va a encontrar un letrero donde dice bienvenido a la ciudad satélite La Trinidad. Y así se desarrolló San Antonio de los Altos Mirandinos, así se desarrolló todo lo que es el eje de Guarenas-Guatire, así se desarrollaron los valles del Tuy, Charallave y todo eso. Eran zonas satélites, básicamente residenciales de la gran ciudad de Caracas. 50 años después se dieron cuenta que eso no tenía sentido, que lo que hicimos fue generar caos en el centro de la ciudad. Bueno, tú recuerdas cómo eran las colas antes en la ciudad. Sí, cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudiaba en la Metropolitana, vivía en el Hatillo y trabajaba en el Paraíso. Te puedes imaginar las colas que yo hacía. Yo agarraba 3 y 4 horas de colas diarias. ¿Por qué? Porque atravesar la ciudad era muy difícil. Claro. Había mucha cola. Porque la gente trasladándose de sus zonas de residencia hacia las zonas comerciales. En el siglo XXI, el esquema de desarrollo de las ciudades varió y ahora dice que cualquier ser humano puede hacer su vida en términos de 20 o 30 cuadras. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga todo cerca. Claro. Que una persona pueda tener cerca su lugar de trabajo, su sitio médico asistencial, el colegio para sus hijos, la universidad, la zona donde vive, la zona donde hace ejercicio, el parque. Y ese fue el esquema de desarrollo con el cual nosotros asumimos la gestión y el proyecto del Hatillo Posible, que es que nadie tenga que salir del Hatillo para hacer su vida, que cualquier atillano, yo siempre digo, si tú vives en el Hatillo, trabajas en el Hatillo, eres feliz. Claro. Si pasas el túnel o vas a la ciudad de los Naranjos, ya eso es otra cosa. Lo digo echando broma, pero también en serio, hasta el clima cambia. Hasta el clima cambia, es la verdad. Sí. Entonces, bajo ese esquema es que nosotros orientamos. ¿Qué dijimos? Debemos mitigar, reducir el desarrollo residencial en tu municipio, que además es el que más te trae servicios públicos y no tenemos suficientes servicios públicos, y potenciar, mejorar los usos que hemos llamado productivos, usos básicamente comerciales, industriales, de oficina, privilegiando aquellos que no dañan el medio ambiente, privilegiando aquellos que son limpios por definición, industrias limpias. Exacto. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Uno de los casos emblemáticos en esto es el Plan Especial La Cabaña, mediante el cual se está construyendo el nuevo mercado municipal de Hatillo. Una zona que estaba condenada a ser, un nuevo barrio en la ciudad, porque ya venía un proceso de invasiones, de construcciones ilegales, etc. Nosotros intervenimos eso, desafectamos lo que estaba afectado y le dimos a los propietarios legítimos derechos para desarrollar sus terrenos, porque son de ellos, y a cambio el municipio recibió probablemente el mejor terreno del Hatillo, como equipamiento urbano, que es el terreno que era el viejo estacionamiento del Hatillo, donde se construye el mercado municipal, que es un proyecto en beneficio del municipio, que es un proyecto que va a generar empleo, que va a generar contribuyentes comerciales al Hatillo, que va a albergar la nueva sede de la alcaldía del Hatillo, que va a tener una zona rental en beneficio de los habitantes del Hatillo y sobre todo que va a tener el estacionamiento municipal del Hatillo, que va a solucionar de una vez por todas el problema histórico
del estacionamiento en el pueblo de Latillo. Pero además una edificación que es autosostenible, se autosostiene de agua, no depende del agua de Hidrocapital, genera inversión y mejora las acometidas eléctricas de todo el sector llamado La Cabaña, Las Marías, Pueblo de Latillo, porque hay una inversión grande que ellos están haciendo. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Un desarrollo bien hecho o la mentira aquella de no, dejen eso así, que no haya nada sino monte, para ver si entonces después vemos lo que ha pasado en otros lugares? Entonces, además de eso, paralelamente nosotros generamos 4 planes municipales de arborización. El Latillo es un municipio verde por definición de la ciudad, pero además nosotros sembramos más de 1.200 árboles extra de lo que ya de por sí había. Sí. Y eso es un área muy bonita en la cual hay que estar todos los días pendiente. Todo el tema ambiental, todo el tema ecológico, todo el tema del desarrollo urbano, hay que cuidarlo y hay que estar encima de eso, porque de eso depende en gran medida el futuro de la ciudad. Por supuesto. Fíjate que, bueno, tú cuando hablabas me recordaba, nosotros en CEDICE tenemos también un proyecto de innovación urbana, lo llamamos, ¿no? Desde hace tiempo, y bueno, tú a lo mejor estabas muy chiquito, pero nosotros trajimos conjuntamente con el Manhattan Institute de Nueva York, que es un instituto que agrupa a muchos alcaldes que están haciendo innovación urbana. Y vinieron a Venezuela, invitados por nosotros. Además vino el policía de Nueva York, William Bratton, porque claro, también había un problema de seguridad. Nosotros aplicamos en seguridad su teoría de los cristales rotos. Exacto, de la ventana rota. La teoría de los cristales rotos fue la cual, gracias al comisario Eric Gorriño, aplicamos en el Latillo. Exacto, bueno, es que vino el profesor George Kelly, que fue el que hizo el libro de No More Broken Windows. Sí, estaba yo niño. Estaba niñito, a lo mejor estabas en bachillerato. Sí. Pero, porque bueno, el tema de la seguridad en Caracas era gravísimo. Y entonces, bueno, se iban a hacer todas estas cosas que hizo él allá, la comisaría modelo, la tolerancia cero, que es para adentro de la policía, etcétera. Y además vinieron 2 expertos también, que es un programa que hay en la ciudad, en Estados Unidos, pero en la ciudad de Nueva York básicamente, que se llama Mejorando los Espacios de Negocio, ¿no? Y entonces eso es el sector privado, con acuerdo con la alcaldía, quien lo lleva a cabo. Por ejemplo, Wall Street y Times Square son espacios de mejoramiento de negocio, y es el empresariado de ese municipio, de ese espacio, de ese lugar, es el que está a cargo del cuidado, de mejorarlo. Y hay incentivos fiscales que te permiten que sea el sector privado el que haga eso, ¿no? Bueno, nosotros acá tenemos 2 casos emblemáticos. En el Latillo los tuvimos y yo me siento profundamente orgulloso de ellos. El primero de ellos, muy emblemático, el Boulevard Sucre de Latillo. Sí, ese boulevard con el centro comercial Paseo Latillo. Eso lo construyó el centro comercial con el Fondo de Valores Inmobiliarios, o INVACA. Y es tal cual lo que tú acabas de relatar, es ese mismo modelo, ese mismo esquema, exacto, dentro del cual un sector privado responsable de su entorno ayuda en el mejoramiento del contexto en el cual está. Y el segundo caso, que es muy importante también, el caso de Farmatodo. Sí. Farmatodo es una empresa que ayuda de manera importante a todos los sectores sobre los cuales hay implantada una farmacia de ellos. Y yo lo digo sin complejo, porque es la realidad. Es que la mejora del espacio. Mejoras, vialidades, redomas, plazas, todo lo que está en su espacio concéntrico, cercano de alguna de sus tiendas, ellos lo mejoran. Y ha sido bonito trabajar con ellos en ese sentido. Y lo mantienen, que es importante. Lo mantienen. Y bueno, por eso es que la gente, va a Farmatodo y ha tenido un éxito tan grande, y de verdad que uno... Yo siempre digo, esa es la mejor inversión que se puede hacer como empresa. Eso sí es responsabilidad social. Yo creo que la gente lo agradece, y tanto es así que bueno, mira el éxito de estas empresas. Exactamente, y bueno, que ese es uno de los programas que tiene el Manhattan Institute. Cuando vayas allá a Estados Unidos, pues te voy a contactar para que los visites, porque además también trajimos expertos que ellos tienen el tema de educación, también en la gestión local, con los charter school y los vouchers, ¿no? Sí. Porque fíjate, eso que tú decías de que qué cosa tan buena tener todos tus lugares de acción alrededor de tu municipio, pues no tienes que trasladarte para el centro ni nada de eso, que es lo que llaman las ciudades de 15 minutos en París, ¿no? Bueno, ese es el nuevo esquema
de desarrollo de ciudades en el siglo XXI. Ese modelo que me estás comentando de París, ya eso es lo que está replicándose en todos lados, no solo en Europa, en Estados Unidos. Que probablemente están a la vanguardia en muchas cosas, temas urbanos, pero también en ciudades de China, también en ciudades de África, de Asia sobre todo, que se replica este nuevo paradigma. Tú vas a Japón, tú vas a Singapur y vas a ver que esto es lo que está en boga, este es el desarrollo, este es el futuro de la ciudad. No tienes que agarrar un carro para ir al supermercado ni para llevar a tu niño al colegio, que fue un trabajo que también hicimos, como sabes que se dice ha sido como vanguardia de muchas de las acciones y en 40 años que no hemos hecho, hicimos un trabajo con el tema de los vouchers, ¿no? En el municipio de Chacao hace unos años para ver la posibilidad de instaurar esa política. Y cuando hicimos el estudio del mapeo, la mayoría de los niños que estudiaban en los colegios de Chacao, llámese San Ignacio, no eran de Chacao, sino de municipios como el Hatillo, que tenía ese niño a las 5 de la mañana. Entonces fue imposible hacerlo porque los vouchers son para los niños del municipio que no tengan acceso y que el municipio pues le pague esa matrícula, subsidio a la demanda, no a la oferta, no directamente al niño. Y entonces, no fue posible hacer el piloto por eso que tú estás comentando. Entonces, el mejor colegio es el que más cerca está de tu casa. Totalmente. No trasnochar al niño para y con lo que genera eso también a los padres. Sí, exactamente. El costo de los vehículos, la gasolina, el tiempo, el traslado. Sí. Bueno, y precisamente por eso, pues yo te voy a obsequiar estos libros que son de estos alcaldes exitosos allá en Estados Unidos que han puesto en práctica, pues esto que tú decías, pues tu municipio estaba hecho un desastre y cuando tú asumiste, pues mira cómo lo convertiste en municipio atractivo para la inversión, para vivir y para pasar el tiempo allí, porque tiene una gastronomía también excelente y para pasear, pues acaban de inaugurar o tú inauguraste antes de irte un parque, ¿no? Inauguramos un parque muy importante, que es un parque para la ciudad, lo llamamos el Parque Latillo Posible. Es un espacio muy especial porque era un terreno que estaba abandonado, donde allí lo que hacían era botar escombros, rustiqueo de motos, de carros. Era un terreno totalmente abandonado y nosotros logramos construir allí también en parte gracias a una alianza público-privada muy importante y gracias a muchos profesionales del municipio que se involucraron ad honorem con este proyecto. Logramos la materialización de este sueño que fue el Parque Latillo Posible. Los invitamos para que vayan porque es un sitio digno de ver. Yo creo que es uno de los espacios más especiales hoy en día de la ciudad y una nueva joya que tiene Caracas para cualquier visitante. Yo siempre dijimos que Latillo, ¿cómo ve el caraqueño a Latillo, ¿no? ¿Cuál es la visión de desarrollo que tiene Latillo? Y nos dimos cuenta que Latillo debía ser el ícono turístico de la ciudad. Y empezamos a desarrollar esta estrategia turística en dos vertientes. La primera, en potenciar una joya que tenemos en el Hatillo, que es el pueblo de Latillo. El pueblo de Latillo es el único pueblo vivo de la ciudad, el único pueblo real que se conserva, que se mantiene con sus características de pueblo, con su arquitectura de pueblo, con sus dinámicas de pueblo. Un pueblo vivo, la gente vive allí. No es que son solo locales. La gente vive detrás de las casas y donde era el garaje los alquiló y ahí son los locales que vemos y que la gente puede ir. Y entonces potenciamos el pueblo de Latillo. Tuvimos un plan que se llamaba, que básicamente consistía en mejorar las fachadas, en mejorar toda la red peatonal del casco histórico. Tuvimos que quitar puestos de estacionamiento porque antes se le daba preponderancia al puesto de estacionamiento y no al peatón, no había por dónde pasar. Yo que tengo bebés, no había por dónde llevar un coche. Una persona pues discapacitada no podía ir en una silla de ruedas a ningún lugar. Nosotros acondicionamos eso, tú puedes ir, y luego empezamos a construimos el Boulevard Sucre de Latillo, lo integramos con la Plaza Sucre, allí convergía el transporte público del municipio, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Construimos el terminal de transporte, desalojamos eso de allí, que era un desastre, había hasta prostitución allí, y eso lo convertimos en un gran espacio para la comunidad, una plaza pública donde hoy se presentan, en Semana Santa se presentó, por ejemplo, allí la crucifixión de Jesús. El Día del Niño eso se convierte en un parque.
de niños, de atracciones. En diciembre los atillanos, ahí recibimos Navidades, Año Nuevo, gaitas, es decir, eso es un espacio para la comunidad de 3.000, 4.000 personas. Y empezamos a desarrollar iniciativas públicas como el Boulevard Bolívar, no sé si han ido, donde cerramos la calle Bolívar, le pusimos unos bombillitos tipo vintage, le dimos permiso a los comerciantes para sacar sus mesas a la calle, ellos pagan una tasa por eso y eso les da el derecho a ofrecer su servicio en la calle. La gente me dice, bueno, maravilloso, como Europa. Me siento como si estuviera en Europa, esto no parece Venezuela. Le digo, no, esa es la nueva Venezuela en la que nosotros creemos, con total seguridad, la gente en sano esparcimiento familiar. Entonces, la primera vertiente turística, el pueblo de Latillo, que va a ser potenciada por el mercado municipal, el gran mercado municipal de Latillo. Y la segunda vertiente turística, lo que hemos llamado turismo deportivo recreativo. Empezamos a ver a raíz de la pandemia que la gente subía a Latillo a montar bicicleta, a caminar, a trotar. Potenciamos los cierres de los sábados y domingos de la principal de Lagunita para hacer deporte. Apoyamos iniciativas en distintos lugares para el tema de ciclismo de montaña, etcétera. Mejoramos algunos sitios, próximamente se debería reinaugurar un espacio que es muy especial, que es el de la Laguna de los Patos, el Parque por la Paz, en la Lagunita. Y logramos la construcción del Parque Latillo Posible, de manera tal que el latillano tiene hoy, no solo el latillano, el caraqueño, tiene espacios para ir, para disfrutar del aire libre, para disfrutar de la tranquilidad que sí se vive en el Latillo. Y tiene la Virgen de Satanudos que ha causado tanto impacto. Mira lo bonito. Yo no he ido todavía, pero voy. Es que de esas iniciativas públicas empezamos a ser complementados por iniciativas privadas, de comunidades, de iglesias, como la que tú acabas de mencionar, la Virgen de Satanudos, por ejemplo. Los centros comerciales empezaron a tener iniciativas. Tú ves lo que está pasando, por ejemplo, en el centro comercial Parque Cerro Verde, algo muy bonito de ver. Tú ves cómo la gente de Invaca, reconfiguró el centro comercial Paseo Latillo, hicieron ahí algo muy novedoso, algo muy bonito de ver. Entonces, tú ves que cuando el sector público va en una dirección que es buena, el sector privado se suma y las comunidades se suman, y eso genera un espiral virtuoso. Está la Universidad Monte Ávila, la Universidad Monte Ávila, con la cual tenemos un convenio. Se vino también para nuestro municipio y tenemos una alianza espectacular con ellos. Bueno, no sé si tú lo sabes, pero los constructores del terminal de transporte público de Latillo fue la gente de la Universidad Monte Ávila, un convenio con la alcaldía. Nosotros no teníamos dinero. Yo siempre decía, en el Latillo no hay dinero. Lo único que no hay es dinero. La gente se reía de mí. Es verdad, no había dinero, pero había voluntad, había capacidad. Porque ahí hay un equipo todavía que sigue trabajando, que hay continuidad, gracias a Dios, que es otro punto importante. La continuidad de las políticas públicas, la continuidad de los proyectos exitosos. Porque usualmente el que llega como a borrar todo lo que sucedió. Exactamente. Por los egos, por las miserias humanas, tristemente, pues porque a veces el ser humano es así, es tonto, ¿no? Y yo creo que el avance de la humanidad viene porque el que viene pisa un peldaño probablemente superior que el que estaba antes. Exacto. A veces pasa al revés. Es muy triste entrar en un sitio que está peor de como estaba antes. Sí. En este caso, yo creo que ha habido una continuidad, hay un equipo que está trabajando y bueno, yo celebro las cosas que se están logrando y que se siguen logrando en el Latillo. Sí, claro, lo importante es continuar para que eso sea muy grande y continúen los éxitos y los logros ahí en el Latillo. De verdad te felicito, Elías, porque has hecho una labor y sé que eso se va a replicar en otros sitios. Y te van a contactar para que apoyes y asesores en estas cosas. Fíjate, este libro que te voy a dar se llama Gobernando en Rec, que es de estos alcaldes, pero que cómo se gobierna con la gente, con los empresarios, con un poco lo que tú dijiste, pues, del trabajo que hiciste, bueno, gobernando con las redes, no solamente tecnológicas, sino de la gente, porque al final de cuentas, ¿quién es el beneficiario de todo eso? El ciudadano de Latillo, que es el que se beneficia de todo. Estos son varios alcaldes que hicieron cosas interesantísimas y bueno,
hicieron este libro. Nosotros hicimos la traducción de todos estos libros porque son del Manhattan Institute. ¿A quién se dice? Y este es el alcalde Stephen Goldsmith, que estuvo aquí y que hizo el resurgimiento urbano de Indianápolis, que estaba como tú encontraste el Latillo. Y él, con toda la... Mira, el prólogo de Francisco Cabrera. Y vale, Paco Cabrera, que hizo una labor excelente en Valencia, y lamentablemente pues también falleció, pero ese también hizo una tacita de plata de Recordado Valencia. Él en Valencia todavía. Sí, todavía, porque hizo, oye, y además el tema de la calidad de vida, que uno cuando ve un parque como ese que tú, de Latillo Posible, un bulevar y tal, y él, bueno, llenó a Valencia de esculturas, de arte, ¿no? Entonces, eso es calidad de vida. También como lo hizo doña Alicia Pietri hace unos años atrás, que también estaba chiquita. Un cariño para mi ciudad. Yo me acuerdo, era niño, y pero era alianza público-privada, porque lo cuidaban las empresas que asumían ese compromiso. Entonces, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que se han hecho y muchas cosas que se pueden replicar. Muchísimas gracias a Elías Sayek, quien fue alcalde de Latillo 2015, 2017, 2025. Lo pueden seguir por sus redes. @ Elías Sayek. Y bueno, en Instagram, en TikTok, en bueno, Twitter, y si quieren asesoría de un alcalde exitoso, pues parte de tu labor privada también. Ahorita por la dinámica de las situaciones, también estoy apoyando a varios. Me he metido en el tema de la consultoría. Me gusta, creo que es una forma de ayudar. Yo juego al éxito de este país. Exacto. Yo quiero que este país salga adelante. Y bueno, si puedo compartir lo que sé y puedo ayudar a alguien a que ayude a otras personas, lo voy a hacer sin ningún complejo, sin ningún problema. Claro que lo harás, porque de eso se trata. Bueno, y los invitamos a todos a ver nuestro podcast con el alcalde Elías Sayek y a seguir a Se Dice en las redes, @ Se Dice en X, Se Dice en Libertad en YouTube, para que vean este maravilloso programa, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.